Hola, queridos estudiantes. Tercera charla. En esta tercera charla vamos a hablar del preconsciente y lo vamos a hacer como siempre, tratando de enlazar el preconsciente freudiano con un enfoque filosófico. Recuerden ustedes que el preconsciente es un aparato, ¿m? Que constituye la personalidad psíquica, la vida psíquica. Es el aparato que se encarga de estar en contacto regulativo entre el yo y un límite, o sea, entre la conciencia y un límite con el inconsciente. Es ese aparato fronterizo entre la conciencia y el inconsciente. En este aparato fronterizo, lo que tenemos nosotros es una serie de formaciones culturales, de recuerdos, de experiencias que hemos grabado de una manera consciente, a veces inconsciente, pero que podemos evocar fácilmente, que podemos recordar fácilmente. Quiere decir entonces que en el preconsciente básicamente nosotros trabajamos, actuamos, tenemos una vida psíquica a partir de los recuerdos. Estos recuerdos, sin embargo, no son tales, ¿no? O sea, uno no vive el recuerdo, lo revive, no vive lo que se está recordando, sino que lo vuelve a revivir, le da vida, y esa vida que se da se sobreentiende que no es exactamente de la misma calidad y que no se puede volver a vivir lo que ya se vivió, que ya eso pasó, que ya eso se convirtió en una experiencia que en algún momento se vivió, pero que se transformó energéticamente en una representación llamada recuerdo. El recuerdo entonces es siempre una representación de una experiencia vivida. Pero esta representación llamada recuerdo tiene entonces dos características. Primero, o tres. Primero, reside en el preconsciente. Segundo, yo por un acto deliberado, voluntario, quiere decir, puedo despertarlo de nuevo. O espontáneamente, tercera característica, este recuerdo puede surgir a la superficie otra vez. Entonces yo me acuerdo del olor a la fragancia, al perfume que usaba mi abuela. Años, décadas después, revivo esa imagen. Recuerdo mi cumpleaños cuando estaba cumpliendo 5 años. Recuerdo la graduación de mi cole, de mi escuela, pasadas varias décadas. Recuerdo la experiencia de la primera vez, y esto Freud lo pone como una de las experiencias traumáticas, ¿no? Experiencias que muchos niños no quieren volver a recordar y por eso transforman, pero que pueden surgir espontáneamente. Recuerdo la primera vez en que vi a una persona muerta y que me llevaron al féretro, cerca del féretro de esta persona fallecida. A veces salen espontáneamente. Otra característica es que se pueden asociar esos recuerdos que están ahí grabados en el preconsciente, transformados en forma de representación, quiere decir de símbolo, de estructura simbólica que hay que tratar de entender si es que uno lo quiere explicar. Si no pasará ahí inerte, pero si uno lo quiere explicar hay que reinterpretarlo, simbolizarlo, describir lo que simbólicamente representó, representa y de relación tiene con la vida de la persona. Eso significaría saber leerlo. Se puede asociar con otras experiencias, se puede asociar con otros ámbitos del presente, con otras condiciones del presente. Quiere decir entonces que hay recuerdos que para nosotros, desde el punto de vista, son invaluables y nos han formado culturalmente o nos acompañan humanamente y están en la parte preconsciente. Se pueden
revivir. Quiere decir tienen latencia. Es la expresión técnica, tienen latencia, son latentes. En el momento en que uno quiera, reviven. En el momento en que ellos salen, porque están en la superficie, fácilmente pueden hacer manifestación involuntaria. Si uno no lo quiera, ahí aparece, ¿no? La manera de saludar, la manera de conversar, la manera de pensar, la manera de caminar, son acciones conductuales que se han aprendido del medio exterior y que pasan inadvertidas y se quedan ancladas como recuerdo formativo en el preconsciente. El preconsciente entonces es una latencia, ¿no? Es una vida latente entre la conciencia y el inconsciente. Tiene unas funciones educativas, tiene unas funciones reguladoras y es un filtro necesariamente de toda exposición que se haya recibido del exterior. Y es también un filtro, un control, un guardia, un guardián, decía Freud, a Fritz, es un guardián que impide que abiertamente el ello, la instancia personal del ello, el inconsciente y sus fuerzas salgan a la superficie. Es una especie de gendarme, una especie de ejército que impide ahí una barricada que se manifieste el ello abiertamente. Y también en el preconsciente está entonces la instancia personal del superyo, que juega a deliberar legalmente, moralmente, culturalmente, educativamente. Pero también uno lo puede analizar desde otro punto de vista. El preconsciente es una relación entre la vida exterior y la vida interior del hombre. Y con las meditaciones, con las reflexiones propias, con los exámenes de conciencia, el hombre tiene un acceso desde su consciente hacia el preconsciente. Entonces quiere decir que la meditación es, cuando es revisión de vida, el análisis de las memorias, el estudio y escritura de las memorias, se realiza desde la evocación de los recuerdos preconscientes, si son sinceras. Si tienen rasgos de mentira, evidenciarían alguna tendencia que se va manifestando como mentira, como manipulación, como deseo de felicidad, como deseo de búsqueda de placer ilícito, descontrolable, abusivo, desde el inconsciente hasta la admisión del preconsciente y el escritor que miente en sus memorias. Es también un nexo que habla de lo biológico todavía humano, de que el ser humano tiene una instancia de memoria y que esa memoria tiene que tener un lugar, ¿no? Una estructura. Mientras Freud estaba haciendo estos estudios, Keller, Coleman hacían estudios, Brodmann también hacían estudios, sobre todo Brodmann, hacían estudios de la citoarquitectura del cerebro, de lo que hoy se llama la corteza cerebral. Y ellos se empeñaban en demostrar que en esa citoarquitectura estaba representada, organizada necesariamente la personalidad humana. La audición, el lenguaje, la memoria, los recuerdos, el olvido, la personalidad como tal, los placeres como tales, todo estaba cifrado ahí. Entonces, de alguna u otra forma, el preconsciente tiene alguna relación con aspectos biológicos, con los aspectos de la personalidad que se va construyendo, con el adiestramiento cultural, con la personalidad primaria que mencionaba Brodmann, esos estudios de citoarquitectura, que están a nivel prefrontal. El preconsciente tiene que ver con la conducta regulada, aprendida, moralizada, con la educación, con el comportamiento legalizado, admitido como cumplimiento de un ciudadano digno, responsable. El preconsciente también podría ser cualitativamente valorado, si es que analizamos a partir de las construcciones admitidas en una persona, en un ser humano,
esas construcciones sociales, un crecimiento o un decrecimiento de su personalidad culta, civilizada y por tanto posible de ser admitida en sociedad. Quiere decir entonces que el preconsciente nos estudia el aspecto moral, nos revela el aspecto moral, el aspecto formativo, el aspecto de relaciones interpersonales, el descubrimiento de la cara del otro, donde el otro es más que una cara, es un conjunto de experiencias sumativas que se van integrando en mi vida, como parte de mi vida, como parte de mis recuerdos, y también como un elemento que a veces me brinda frustraciones y por eso, donde a veces los recuerdos, de una manera inconsciente, pasan a ser representados a partir de una reconstrucción de la fuerza inicial energética en recuerdos dignos de ser olvidados. Pero esa deconstrucción que se hace del recuerdo, de la experiencia vivida, es ya a nivel inconsciente y tiene una fuerza de rechazo a la experiencia de haber estado en contacto con otras personas. Pues todo eso junto nos recuerda el preconsciente. Pues bien, espero haberles ayudado un poco y aclarado este tema y los espero en otra próxima charla. Muchísimas gracias.